En la frontera de Rusia y Georgia, las imponentes montañas del Cáucaso albergan secretos insondables. Allí, entre escarpados acantilados y cuevas profundas, yace Veryovkina, la cueva más profunda del mundo, un abismo de más de 2.200 metros de profundidad. En 2018, una expedición liderada por el renombrado Perovo Speleo Club descendió a sus oscuras entrañas, sin prever que la naturaleza desataría su furia. En medio de su exploración, una tormenta en la superficie desencadenó una catastrófica inundación, transformando su misión en una lucha desesperada por la supervivencia en el corazón de la Tierra. En la frontera de Rusia y Georgia hay una cadena montañosa conocida como las Montañas del Cáucaso. Esta cordillera es notable por algunas razones. Primero, es el hogar del pico más alto de Europa, el Monte Elbrus, a 5.638 metros. Luego, en el lado occidental de la región de Abjasia, hay una subcordillera de las montañas del Cáucaso conocida como la Cordillera Gagra. También hay algunas montañas de tamaño decente en esta área. El más alto entre ellos es de poco más de 3.352 metros, pero esta área es notable por otra razón. La cordillera de Gagra es principalmente una cordillera de piedra caliza tallada por los ríos a lo largo de su historia geológica. Los ríos prehistóricos crearon un montón de cañones profundos y las cuevas más grandes de la Tierra que se conocen actualmente. De hecho, las montañas Gagra son el hogar de 4 de las cuevas más profundas de la Tierra y la más profunda de ellas es la cueva Veryovkina, a más de 2.133 metros de profundidad. Para el contexto, eso es lo mismo que apilar 23 estatuas de la libertad una encima de la otra. La entrada a la cueva de Veryovkina también se encuentra a una altitud de 2.286 metros, lo que significa que literalmente hay que subir una montaña para llegar a ella. Una vez que estás allí arriba, todavía estás rodeado por los acantilados rocosos de las cadenas montañosas y luego, en medio de estos acantilados, hay un agujero de aspecto bastante poco notable en el suelo. Es obvio que es la entrada a una cueva, pero nunca esperas que descienda por más de 1,5 kilómetros en la tierra. Cuando la entrada fue descubierta por primera vez en 1968 por un grupo de espeleólogos, solo descendieron a una profundidad de 114 metros antes de regresar a la superficie. Luego, en 1983, la cueva fue descubierta por segunda vez por un equipo separado de espeleólogos del Perovo Speleo Club de Moscú. Durante los siguientes 3 años, una serie de expediciones empujaron la profundidad a alrededor de 426 metros, pero luego, por razones que no están claras, no hubo más expediciones hasta el año 2000. El trabajo se reanudó nuevamente ese año, pero tomaría todo el camino hasta 2015 para descubrir un nuevo pozo, que desbloquearía la verdadera profundidad de la cueva de Veryovkina. Para 2017, extendieron la profundidad máxima de la cueva de 426 metros hasta 2.194.5 metros, y mapearon más de 17 kilómetros de túneles y pasajes. Luego, finalmente en marzo de 2018, se descubrió el punto oficial más profundo de la cueva en el fondo de un lago subterráneo, donde la cueva se encuentra con el nivel freático, lo que le da a la cueva Veryovkina una profundidad total de 2.211.9 metros. 6 meses después, en septiembre, el equipo de Perovo regresó una vez más para continuar explorando la cueva, y esta vez se les unieron los fotógrafos Robbie Shawn y Jeff Webb. Fue el mismo equipo de espeleólogos de clase mundial del Club Perovo el que hizo todos los descensos seminales de Veryovkina y de las otras cuevas profundas en la cordillera de Gagra. Dirigida por el líder del equipo Pavel Demidov, esta expedición regresaría al fondo de la cueva Veryovkina para recolectar muestras de algunas de las especies potencialmente no descubiertas y explorar algunos de los prometedores pasajes horizontales en el fondo de la cueva, todo mientras Robbie y Jeff documentan todo el asunto. Ahora, en una cueva ordinaria de profundidad moderada donde puedes descender y ascender en un solo día, seguirías trayendo una cantidad decente de equipo porque necesitas comida, y un montón de equipo de escalada para cada persona del equipo. En cuevas tan grandes como la cueva de Veryovkina, el descenso es más similar a una expedición que esperarías ver al escalar una montaña alta.
Si alguna vez has visto algo relacionado con el monte Everest, es posible que hayas oído hablar del sistema de múltiples campamentos. Estos campamentos se establecen cada vez más arriba de la montaña para almacenar alimentos y equipo y para que los escaladores duerman y permanezcan entre la escalada. Para expediciones de varios días en una montaña o en una cueva lo suficientemente profunda, la cantidad de equipo se vuelve demasiado para transportar en un solo momento. Las personas tienen que subir y bajar con anticipación para transportar carga tras carga del equipo necesario, para garantizar un intento seguro, y la cueva de Verjovkina no es diferente. De hecho, debido a lo profundo que es, tiene un total de 6 campamentos a varias profundidades en el camino hacia el fondo. Desde la entrada, los escaladores tienen que ponerse ropa especial, arneses y cascos fijos con faros. Luego descienden por el primer pozo en la oscuridad y se mueven a través de una serie de túneles y pasajes estrechos para llegar al primer campamento a 609 metros. Luego, en el transcurso de los siguientes 4 días, Robbie, Jeff y el Perovo Speleo Club se dirigieron al campamento 6 hasta 2103 metros. En su camino, la temperatura estaba a solo unos pocos grados por encima del punto de congelación. Se arrastraron a través del barro y el agua, pasaron imposiblemente apretados y descendieron por un eje de 30 metros sobre nada más que aire. Los miles de metros de cuerdas que utilizaban para hacer el descenso eran su único medio de transporte de entrada y salida. Luego, finalmente, pusieron un pie en el campamento plano y arenoso número 6, instalado en un gran túnel horizontal. Este sería su hogar para el resto de la expedición. Durante los siguientes 3 días, el equipo partió de su campamento para completar todas las tareas que tenían previsto. Una de ellas fue llevar a Robbie y Jeff al lago que se encuentra en el fondo. Cuando llegaron allí, se sorprendieron al ver esta hermosa agua turquesa rodeada de piedra caliza negra azabache. El lago tiene 15 metros de largo, 7.6 metros de ancho y en realidad tiene 8.5 metros de profundidad. Si no fuera por las luces que trajeron, se sentaría allí en completa oscuridad sin color. En el 7º día, todo seguía yendo según lo planeado. Y ese día, 2 de los miembros del equipo tuvieron que salir temprano para tomar un vuelo a casa. Cuando llegaron al campamento 3, había una tonelada de agua que se vertía en la cueva. Una tormenta masiva en la superficie había causado un pulso de inundación, enviando miles de litros de agua a la cueva. Dentro de estas cuevas, realmente no puedes comunicarte de forma inalámbrica debido a las gruesas capas de roca. Entonces, en cambio, los espeleólogos tienen que ejecutar una línea física a lo largo de toda la cueva para comunicarse. Los 2 miembros del equipo inmediatamente aprovecharon el cable para advertir a los demás sobre el pulso de la inundación que se dirigía hacia ellos. Abajo en el campamento 6, no estaban tan preocupados cuando inicialmente recibieron la llamada. Los pulsos de inundación son algo común de lo que los espeleólogos tienen que preocuparse. Un solo mililitro de lluvia es 1 litro por metro cuadrado, lo que significa que un solo kilómetro cuadrado recibe 1000 litros de agua en solo 1 mililitro de lluvia. En caso de fuertes lluvias, ese número es significativamente mayor. Toda esta agua luego estalla en cuevas en volúmenes igualmente grandes y puede durar horas, dependiendo del volumen de lluvia y cuánto tiempo llueve. Una vez más, no estaban tan preocupados cuando recibieron la llamada por primera vez. El grupo Perovo es de clase mundial y su plan era monitorear el nivel del agua y luego planificar en consecuencia. El campamento 6 también se había establecido fuera del eje vertical principal, en lo que parecía ser un área alejada del flujo de agua. Para que el agua llegue a ellos, tendría que llenar 91 metros de pasajes debajo de ellos antes de llegar a ellos. Aproximadamente media hora después de recibir la llamada, escucharon el primer sonido de agua acercándose. Comenzó como un leve estruendo y lentamente creció como un tren que se acercaba. Para cuando estaba a punto de llegar al campamento, era tan fuerte que era casi ensordecedor. Toda la cueva tembló como si un terremoto constante estuviera sucediendo. Robbie acababa de comenzar el desayuno, cuando el ruido realmente comenzó, y él y los demás salieron corriendo de sus tiendas para ver la tormenta que se acercaba. Mientras giraban sus faros hacia el eje vertical, el agua cayó a cántaros. Robbie se quedó allí con la boca abierta y casi dejó caer la comida que sostenía.
No tan experimentado como el equipo de Perobo, Robbie estaba realmente preocupado por el volumen y la velocidad del agua que entraba. Pero nuevamente, el lugar en el que estaban estaba completamente seco, por lo que trató de mantener la calma como sus camaradas rusos. Aproximadamente 2 horas después de la inundación sin signos de disminuir, uno de los miembros del equipo notó un gorgoteo proveniente de un pequeño agujero cerca de la tienda. Miró hacia el agujero y no pudo ver agua, pero pensó que debería decírselo al líder del equipo de todos modos. Pavel estuvo de acuerdo en que esto era un poco preocupante, así que decidieron ir a ver un sifón cercano para ver cuánto había subido el nivel freático. Regresaron unos 5 minutos después y miraron hacia el agujero una vez más. Esta vez, no solo podían ver el agua, sino que se elevaba tan rápido que se deslizaba contra las paredes y casi salía del agujero. Con el sonido del agua todavía casi ensordecedora, todo el infierno se desató en el campamento. Nadie esperaba irse ese día, pero ahora, todos estaban corriendo, empacando equipo esencial. Robbie y Jeff se pusieron sus trajes de látex sobre su capa base de lana. Después de eso, se deslizaron sobre sus conchas y arneses de nylon resistentes a la abrasión. Robbie luego tomó la difícil decisión de dejar todo su equipo de cámara y artículos personales. Literalmente decenas de miles de dólares en equipos. Sabía que no podía arriesgarse a ser frenado o podría costarle la vida o la vida de uno de sus compañeros de equipo. Sacó todas las tarjetas de memoria de las cámaras, las colocó en una bolsa Ziploc y luego las deslizó en su traje de látex. Por lo menos, podía guardar todas las fotos que había tomado. Con eso, les dijo a los demás que él y Jeff comenzarían su ascenso, y luego comenzaron con el pozo vertical fuera del campamento 6 que se inundaba rápidamente. Esta sería la última interacción que tendrían con los rusos en el campo 6. Los miembros restantes del equipo de Perobo esperarían al líder del equipo Pavel antes de comenzar su ascenso. Mientras Robbie y Jeff se dirigían a las cuerdas verticales, llegaron a una travesía estrecha, casi como un puente que iba a lo largo de una pared. Antes de la inundación, la cámara al lado del puente tenía 18 metros de profundidad y 7.6 metros de ancho de nada más que aire. Ahora, estaba casi completamente inundado, casi subiendo por el costado del puente. Al final de esta estrecha travesía donde terminan las cuerdas verticales, la fuente del agua se vierte en la cueva. Robbie entró en la cascada, bajando del pozo, y cortó sus ascendentes a la cuerda. Luego bajó la cabeza, respiró hondo, y comenzó a subir por la cuerda mientras el agua lo golpeaba desde arriba. El agua bajaba tan fuerte que parecía que lo estaba aplastando y asfixiando. Era literalmente como si su cabeza estuviera siendo aplastada en sus hombros. Afortunadamente, pudo meter la barbilla, lo que permitió que el agua se escurriera de su casco y creara una pequeña bolsa de aire para que respirara. Centrándose solo en la cuerda blanca directamente frente a su cara, movió sus ascendentes rítmicamente tan rápido como pudo. Finalmente, llegó a una zona con un pequeño afloramiento que podía pisar y salir de la cascada para mirar hacia arriba. Vio que la cuerda salía de un agujero del tamaño de un hombro en las rocas, pero esta también era la fuente del agua. Saliendo de este pequeño agujero había una fuerte corriente de agua que parecía ocupar todo el espacio. Pensó para sí mismo que no había forma de que pudiera superar ese intenso aguacero. Al mismo tiempo, no podía simplemente detenerse. Era el escalador principal. Todos los demás venían detrás de él y no se sabía cómo era el agua abajo. Tenía que al menos tratar de salir adelante. Cuando llegó al agujero, la fuerza del agua era tan fuerte que solo podía empujar a sus ascendientes un par de centímetros a la vez. Finalmente superó el apretón y luego se dio cuenta de que Jeff tendría que hacer lo mismo. No tenía idea de si Jeff podría o no lograrlo, así que siguió subiendo lo más alto que pudo para salir del camino. En su pánico, no se había dado cuenta de que esta nueva sección de la cueva estaba mayormente seca. El agua fluía por una ruta diferente a la del apretón, por lo que estaba relativamente seguro donde estaba. Pero debido a que estaba tan lleno de adrenalina, estaba escalando sin pensar por su vida tan rápido y tan alto como podía. Solo finalmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo, cuando Jeff le gritó que disminuyera la velocidad. Saliendo de él, se detuvo y esperó a que Jeff se pusiera al día antes de que continuaran. Cuando Jeff lo alcanzó, su rostro estaba blanco, sus ojos estaban muy abiertos,
pero exclamó que al menos estaban vivos. Los dos se preguntaron en silencio si se podría decir lo mismo del equipo de Perovo abajo. Robbie y Jeff finalmente llegaron al campamento 5 a 1889 metros donde esperaron, con la esperanza de ver a los rusos en cualquier momento. A medida que la cueva continuaba temblando a su alrededor, ocasionalmente miraban hacia el borde, hacia el abismo. Milagrosamente, abajo, vieron una sola linterna frontal que se abría paso lentamente por el eje. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, se dieron cuenta de que era Andrei. Después de subir al campamento, le preguntaron si había visto a los demás y simplemente sacudió la cabeza en silencio. Todos se sentaron allí, pensando en el peor de los casos. Abajo, cuando Pavel había regresado del sifón, el puente que Robbie y Jeff habían cruzado estaba completamente sumergido. El resto de los miembros del equipo tuvieron que nadar para llegar a las cuerdas verticales. El último en nadar fue Pavel y mientras salía, la cámara se había convertido en un vórtice arremolinado. Toda el agua que drenaba más profundamente en la cueva se había convertido en un remolino gigante. Cuando lo atravesó, lo hizo girar y tuvo que nadar con fuerza para llegar a la línea. Para cuando estaban ascendiendo, todos los pasajes más profundos estaban completamente sumergidos en el agua. Luego, 15 minutos después de que Andrei emergiera, se podían ver 5 luces más subiendo por el pozo. Uno por uno, todos los miembros restantes del equipo de Perovo subieron al campamento 5. Robbie observó el ascenso fuera del pasaje inundado y no podía creer lo fuertes y capaces que eran. Un miembro del equipo incluso llevaba una estufa y 4 sacos de dormir conectados a su arnés. Pensó para sí mismo lo contento que estaba de que fueran él y Jeff los primeros. Si hubieran sido ellos los últimos en subir, es probable que no hubieran sobrevivido. Y luego, cuando subieron al campamento, estaban rápidamente en la tienda, tomando café y riéndose de toda la prueba. Robbie, por otro lado, todavía estaba completamente asustado. Durante horas, se negó a quitarse el equipo y siguió mirando hacia el abismo para ver si el agua seguía subiendo. 60 metros por encima de ellos había un pasaje horizontal que necesitaban pasar para moverse más alto en la cueva. Normalmente, ya está medio lleno de agua y tienes que arrastrarte a través de él. Con todas las inundaciones, estaba completamente lleno de agua. Mientras la inundación continuara, quedaron atrapados y solo tenían que esperar que el agua no continuara subiendo más alto. Pavel le aseguró a Robbie que esperarían hasta la mañana para dejar que el agua se aclarara. Y luego, en el transcurso de las siguientes 16 horas en el campamento, el rugido del agua se apagó lentamente. El pulso de inundación finalmente duró un total de 20 horas, y fue el resultado de una semana de lluvia seguida de una sola tormenta severa. La semana de lluvia había saturado completamente el suelo, por lo que para cuando ocurrió la tormenta, el agua se vertió implacablemente en la cueva de Verjovkina. Más tarde se enteraron por un taxista que las gotas de lluvia de la tormenta habían sido del tamaño de 1 centavo. Esta fue en realidad una buena experiencia de aprendizaje para el equipo. Anteriormente habían estado operando bajo el supuesto de que la cueva solo se inundaba en invierno. Después de la expedición, se pusieron en marcha planes para mejorar el monitoreo de la superficie para observar la lluvia. Se instaló otro campamento en las cámaras inferiores para proporcionar otro punto de escape en caso de inundación. Y a pesar de que esta expedición se vio interrumpida, habían completado esencialmente todo lo que se habían propuesto hacer. Se habían explorado y mapeado nuevos pasajes, se habían catalogado nuevas especies de las cuevas y, aunque el equipo de la cámara fue destruido, todas las imágenes se conservaron. Mi nombre es José, y bienvenido a Terror Interesante. Si llegaste hasta aquí, solo quería agradecerte por verlo. Si te gustó este video, realmente te agradecería que le dieras un me gusta. Y una vez más, muchas gracias por verlo, y espero verte en la próxima.